Ustedes. Es muy grato el día de hoy recibir a una persona a la que, a 8 personas a las que quiero y admiro, y en especial a José Woldenberg, un intelectual, un político, una figura del espacio público de México al que quiero y admiro desde hace mucho tiempo. Y me es grato también recibirlo y darle un regalo, espero que sea así un regalo. Es la posibilidad de platicar con 7 o 8 jóvenes, con todos ustedes, que han participado en la Biblioteca Vasconcelos como un grupo de lectores que llamamos el grupo de los guardabosques, un grupo que se gestó autónomamente y que para nosotros es muy interesante justamente por eso, por su autonomía, sus lectores de literatura, pero también de muchas otras cosas, y discuten y analizan distintos problemas. Voy a dar una pequeña introducción. José Woldenberg estudió sociología, estudió ciencias políticas, estudió cine también. Se inició en el trabajo político como sindicalista, fue uno de los fundadores del Sindicato de Trabajadores Universitarios, que tenía como su misión no solo velar por los intereses de los trabajadores universitarios, sino también velar por la universidad pública, esa doble misión. Después ha militado y ha fundado un partido, ha estado en 3 partidos de izquierda, y en un momento de su vida, por diferentes razones, entiendo que algunas por alejarse de la línea política del PRD que contribuyó a formar, pero también por, creo yo, la convicción de que no solo hacía falta, no solo es importante luchar por las propias ideas, sino luchar por un espacio en donde las ideas tengan un valor y se pueda dirimir las controversias y construir un nosotros plural, un nosotros que reconozca y valore la diversidad. Se alejó de la militancia partidaria y empezó a trabajar en el Consejo Nacional Electoral, del cual fue presidente, pues en aquella legendaria elección donde se dice, ya lo discutimos, supongo, que se culminó con la transición, aunque eso es un tema que discutiremos acá, ¿no? Me da muchísimo gusto recibirlo para hablar sobre un libro acaba de publicar la editorial Sexto Piso, que nosotros ya tenemos acá a disposición del público, que se llama Cartas a una joven desencantada con la democracia. Vamos a hacer un diálogo con jóvenes. En cierto sentido, este libro es una reconstrucción de lo que podría ser este diálogo, o propone este diálogo, ¿no? Y me gustaría comenzar con una pregunta. La dinámica es esta: vamos a hacer preguntas, comentarios sobre el libro y a partir del libro sobre los problemas relacionados con la política, con la democracia y con el desencanto también, que me parece un tema interesante hoy, ¿no? Y quisiera comenzar con una pregunta a José, a Pepe Woldenberg, sobre por qué con los jóvenes
y por qué la palabra desencanto, cuando ciertamente pues no es exactamente la palabra que ha caracterizado a la juventud, y por qué hablar del desencanto y de los jóvenes. ¿Cuál es tu visión de los jóvenes y cuál es dónde ubicas el desencanto? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Quiero en primerísimo lugar agradecer a Daniel la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes, y sobre todo agradecer a quienes se han tomado la molestia de acercarse al libro, de leerlo y seguramente pues, de comentarlo, de criticarlo, de subrayar las cosas que le llaman la atención. Yo siempre digo que este tipo de textos son como botellas lanzadas al mar, y cuando encuentran a alguien, pues eso es lo mejor que le puede pasar a un autor. Creo que eso es lo mejor que este día me puede pasar, encontrarme con jóvenes pues que se han acercado a él, que lo han leído. Y por supuesto gracias a ustedes que están aquí. ¿Por qué los jóvenes y por qué hablan del desencanto? Primero, yo estoy convencido que el desencanto o el malestar con la vida pública en México no tiene que ver única y exclusivamente con los jóvenes. A lo largo y ancho de la pirámide de edades que existe en nuestro país, creo que no es muy difícil encontrar que cuando se habla de la vida pública, cuando se habla de partidos, de elecciones, de políticos, de congresos, de gobiernos, la primera reacción es una reacción adversa hacia todos esos actores y esas instituciones. Y que, insisto, no es patrimonio exclusivo de los jóvenes. Pero tengo la impresión, y es eso, una impresión, de que entre los más jóvenes ese desencanto o ese malestar es más profundo. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y pues tengo algún contacto joven, y tengo la impresión que entre ellos, insisto, ese malestar se subraya. Porque creo que hay un factor que lo puede explicar. Mi generación, por lo menos, creo que vivió y forjó y se movilizó, denunció y creó una vida política diferente a la de nuestro pasado inmediato. Fuimos la generación que nacimos durante la larga hegemonía de lo que Sartori llamó un partido hegemónico. Fuimos la generación que cuando por primera vez fue a las urnas, sabíamos que los ganadores y los perdedores estaban predeterminados. Fue la generación que estaban ocupados prácticamente por militantes de un solo partido político. Y vimos cómo eso se transformaba, cómo pasamos de elecciones sin competencia a elecciones competidas, cómo pasamos del monopartidismo a un sistema de partidos más o menos equilibrado, cómo pasamos de elecciones donde ganadores y perdedores estaban predeterminados a elecciones, insisto, realmente competidas. Y quisiera pensar, subrayo, quisiera pensar, pues que eso o esos cambios, mi generación lo sabe apreciar. Pero por supuesto, cuando volteo y veo a los jóvenes que estoy ahora sentado, pues seguramente ellos nacieron a la vida pública cuando las elecciones eran competidas, cuando los fenómenos de alternancia se convirtieron en una rutina, cuando el presidente de la República y su partido no tienen mayoría en el Congreso, bueno, en esas circunstancias. Y
en un contexto en el que la economía no crece con suficiencia, y eso lo que genera es que muchos jóvenes que arriban a la edad de ingresar al mercado de trabajo pues no encuentren un empleo formal digno, que cuando voltean a ver el mundo de la política casi el referente único es el de la corrupción que queda impune, el de unos jóvenes a los que les ha tocado en los últimos años esta espiral de violencia, pues que ha quebrado familias, que ha dejado una cauda de muertos, de desaparecidos, y una actuación, digamos, de las fuerzas públicas que ha derivado también en violación a los derechos humanos, a ajusticiamientos evidentemente fuera de la ley, a procesos mal llevados. Entonces creo que esta situación, ese caldo de cultivo y esa pues, imposibilidad de tener una memoria viva de lo que era la vida política mexicana antes, es posible que genere pues, este desengaño. Y entonces lo que trata de hacer el libro, otra cosa si lo logra, es decir, ojalá seamos capaces de distinguir aquello que queremos preservar, aquello que queremos reformar y aquello que queremos desterrar. Porque el puro malestar informe difícilmente va a lograr transformar las cosas que deseamos transformar. Ese es un poco lo que yo veo en tu libro una voluntad de reconocer una historia. Me parece que es un libro muy valioso en eso, y de ayudar justamente a valorar ese largo proceso, y lo haces de una forma que me parece muy congruente, reconociendo pues una cantidad de personas que incluso con citas, con discusiones con ellos, que han tenido que ver con esa democracia. Abonando un poco en tu razonamiento, me parece que es importante, cuando estabas hablando de la transición, digamos, pasar, también entender la transición de una cultura democrática, no solo en cuanto a las instituciones políticas o antidemocráticas. Cuando fueras me acuerdo cuando en los 60 el flequito de los Beatles, que era un flequito así, y tener pues parecía como ya una cuestión extravagante, y eran faltas a la moral, les llamaban, ¿no? Y había toda una cuestión de ponerse la falda acá, y me parece que se han conquistado un montón de cosas que probablemente los chicos, los jóvenes de hoy no valoran, pero creo que parte del problema es que se han conquistado muchas cosas y los resultados han sido paradójicos. Pienso, por ejemplo, en la condición de la mujer, ¿no? Sin duda, si revisas todos los logros que ha habido en cuanto a la condición de la mujer en México, han sido logros para una sociedad mucho más democrática, y sin embargo hoy vivimos en una sociedad que tiene el hecho de ser mujer casi te somete a una violencia cotidiana que acaba con una cantidad de miles o decenas de miles de feminicidios. Y me parece que parte de los problemas que estás tratando de ver o que reflejan, quisiera que hablaran pues, todos los jóvenes, y Rafa, que también está como moderador, es que los logros de la democracia han traído muchas paradojas, y paradojas que las vivimos como, bueno, si la democracia nos trajo esto, supongo que hay personas que miran con nostalgia las épocas
digamos, predemocráticas, pero también hay muchas personas que más bien miran con un enorme enojo, con una enorme desesperación lo que está pasando y no saben muy bien hacia dónde conducirlo. Y uno de los caminos es un poco tratar de pensar la política fuera de la visión política democrática. Te dejo la palabra y le cedo la palabra a mis contertulios. Yo creo que Daniel pone el dedo en la llaga, es decir, sí se oye, ¿verdad? Sí. No hay ninguna posibilidad de que el cambio sea el paraíso. Es decir, no vamos a forjar una sociedad totalmente armónica, sin problemas, sin dificultades, sin rezagos, sin tensiones, sin conflictos. Yo creo que eso solamente en aquellos planteamientos utópicos puede aparecer. Pero lo que sí vale la pena, y es lo que quiero rescatar de lo que señalaba Daniel, es que en cada terreno tenemos que saber evaluar cuáles son conquistas, cuáles son avances y cuáles son los problemas que afrontamos hoy. Y no mezclar todo como en una sopa en la cual seamos incapaces de jerarquizar y evaluar. Por ejemplo, para no hablar en términos abstractos, yo entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 1970. Ya sé que para muchos de ustedes es el Paleolítico inferior, y en efecto lo es. Lo que quiero ilustrar es lo siguiente: en aquel entonces, si una mujer pasaba por los pasillos de la Facultad de Ingeniería, donde prácticamente no había mujeres, la primera reacción era una serie de chiflidos, disquepiropos, etc. Bueno, ese era el ambiente en 1970. No estoy hablando de veras estoy hablando de hace 47 años. Bueno, hoy en Ciudad Universitaria la matrícula femenina es superior a la masculina. Es decir, en Ciudad Universitaria hoy estudian más mujeres que hombres. Ese es un proceso promisorio. Qué bueno que así sea. Y que además las mujeres no estén ingresando solamente, sí, entonces, a las carreras para mujeres. Es decir, está bien que estudiaran psicología, trabajo social, sociología, pero no ingeniería, no derecho, no medicina. Y hoy no, hoy la matrícula está no solamente equilibrada, sino, insisto, hay más mujeres estudiando. Entonces, bueno, eso hay que preservarlo, hay que saberlo evaluar, vale la pena festinarlo incluso, pero, como que dice Daniel, es cierto, hoy existe una violencia contra las mujeres que se documenta todos los días y que seguramente ensombrece la vida de muchas. ¿Por qué? Porque no solamente aquellas que han sido, que han sufrido una agresión, lo reciente, sino incluso aquellas que no lo han vivido, pues en el ambiente flota esa posibilidad, y eso inyecta miedo, zozobra, tensión, y por supuesto, pues ahí hay una asignatura que es necesario atender. Y hasta donde yo entiendo, pues la única manera es sancionando a digamos, cualquier acto que vaya contra la integridad física, intelectual o moral de cualquier mujer. Pero algo similar se podría decir en materia política. Por ejemplo, ¿por qué el sistema monopartidista, autoritario, digamos yo, pervivió tantas décadas? Creo que vale la pena hacernos la pregunta. Y mi respuesta, que no trata de ser conclusiva ni mucho menos, es: entre 1932 y 1982 la economía mexicana creció a unas tasas muy elevadas. Ese crecimiento no fue repartido de manera equilibrada, no, fue incluso por crecimiento concentrador, pero ¿qué sí lograba hacer? Que la expectativa de que los hijos iban a vivir mejor que los padres se cumpliera. Y yo pienso que ese fue una especie de lubricante del consenso pasivo con el régimen autoritario. Bueno, ¿qué ha sucedido a lo largo de los años de la democratización? Exactamente lo contrario. ¿Qué quiere decir exactamente lo contrario? Que la economía no crece con suficiencia. Las tasas de crecimiento son raquíticas, y además hemos vivido unas crisis
terribles. ¿En qué se traduce eso? Que en muchas familias ahora la expectativa es a la inversa. Es decir, que los hijos van a vivir peor que los padres. Y bueno, pues eso también es un lubricante muy poderoso de la insatisfacción. Una insatisfacción además totalmente legítima. Entonces, lo que intenta hacer el libro no es negar que hay motivos para la insatisfacción, no es negar que hay motivos para el desencanto, para el malestar, pero el asunto es cómo se conduce, hacia dónde se orienta ese malestar. No quiero tomar mucho la palabra porque me interesa escuchar mucho a los compañeros, pero pongo solo un ejemplo. Lo que sucedió en Grecia. Grecia vivió una transición democrática. Se incorporó a Europa. Hubo transferencia de recursos enormes hacia ese país. Y las cosas parecían que iban pues, viento en popa. La economía crecía, la gente vivía mejor, los salarios crecían, etcétera, etcétera. Hasta que estalló la crisis. ¿Y qué significó la crisis? Que miles de personas perdieran su empleo, que muchas más vieran cómo se les reducía el salario, que fuera notorio que el sistema de salud público se estaba deteriorando. Y claro, surgió un enojo entendible. Ahora bien, piensen en lo siguiente. Eso fue canalizado por una pequeña formación de izquierda que hoy gobierna Grecia. Y yo digo, hombre, pues qué bueno, ese enojo encontró, digamos, una vía para transformar las cosas en ese país. Pero ¿qué sucedió en paralelo también en Grecia? Que los grupos neonazis, que tenían prácticamente una presencia insignificante, que habían logrado el 0.4% de la votación, en ese caldo de cultivo lograron el 8% de los votos, con un discurso anti-emigrante que decía, todos nuestros problemas se los debemos a la gente que está llegando a Grecia, y generando pues, un sentimiento de acoso contra esos migrantes. ¿Por qué pongo el ejemplo? Ustedes pueden ver el malestar, insisto, es legítimo y tiene fuentes, es decir, no surge de la nada, pero ¿hacia dónde va? Piensen en el señor Trump y ahí me quedo. Bueno, pues buenas tardes, noches, José, Daniel, Michelle, Laura, Rafa, Fabián, no me sé los nombres de todos. Llegué casi 2 horas tarde, pensé que iba a ser 1 hora y media, hice 2 horas. Me asaltaron por el camino, me acaban de asaltar ahorita, y después estuvieron a punto de madrearme. Me asaltaron en una estación y en la otra pues, casi me madrean, ¿no? Y yo creo que lo cuento, bueno, primero porque si no lo saco me va a sentir muy mal, ¿no? Y en segunda porque es una ilustración muy práctica, ¿no? De estas condiciones de las que estaba hablando José, que yo soy menos joven que ustedes, todavía me siento un poquito joven, ¿no? Del tipo de situaciones que a mí me parece que viven cotidianamente los jóvenes, aunque no solo ellos, y que vuelven tan difícil hablar de temas como estos. Claro, uno a veces quisiera pedir a las instituciones que lo arreglaran todo, ¿no? Pero es cierto, ¿no?, que vivimos en una ciudad y en un país con mucha desigualdad, ¿no?, con una violencia tremenda, en donde además las alternativas institucionales para traer justicia de distintos tipos, la justicia social y también las otras, se ven muy difíciles. Y ahorita lo decías tú, José, ¿no?, cuando hablaban no nada más de desencanto, que es la palabra que está en el título del libro, sino de malestar. Yo los jóvenes con los que trabajo cotidianamente soy profesor, unos están desencantados, pero otros sienten la verdad, ¿no? Y sienten indignación, y sienten hartazgo, y la rabia y la indignación cuando se saben dirigir pueden ser muy potentes. El problema es cuando esa rabia no tiene hacia dónde irse y enferma a la gente, o se vuelve como si es un caldo de cultivo. Y lo digo porque yo sí creo en la palabra democracia. Me parece una palabra muy noble y muy bella que ha sido muy dejada. En este país ha sido muy vejada y se ha convertido en una palabra que uno fácilmente tira a la basura. Pero también cuando leía el libro pensaba en la cantidad de cosas que mis jóvenes, mi sobrina que tiene 20 años, mis estudiantes que tienen más o menos esa edad, me dirían si les trajera el libro, y creo que se enojarían mucho.
Y esa parte del libro era una parte que a mí me interesaba, ¿no? Porque sentía que había una exposición que es muy importante en este momento, pero que el lugar para la rabia que probablemente tendrían los jóvenes al momento de leerlo quizá no estaba allí. O sea, pensaba en cómo responderían, en qué no les gustaría, en qué cosas dirían que no sirven, ¿no? Y hay un par de momentos en donde el libro aparece, ¿no? Pero quizá podrían tener más fuerza, y también por eso me interesaba saber la opinión de los lectores y las lectoras. Porque es cierto, ¿no? La democracia antes era una cosa que emocionaba. Últimamente emociona cada vez menos. Y es cierto también que los que somos un poco más grandes no podemos simplemente decir es lo menos malo que tenemos en nuestro camino. La democracia tiene que ser algo que convoque, ¿no? Tiene que tener un contenido utópico, recuperando la parte bella de la palabra utopía. Entonces yo les quería preguntar a ustedes. Aún llevan 17. Es parte de un espacio que también tiene sus cosas bellas, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a quejar de todo. Se pueden hacer cosas como estas. Bueno, yo les quería preguntar a ustedes, ¿no? Un poco en esa misma línea, porque me parece que esa parte, que es la respuesta a las cartas, es una parte que podría enriquecer mucho el libro. No sé qué opinan, jóvenes. Ay, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Yo quisiera irme un poquito más atrás, un poco justamente también como para presentarnos como grupo de lectores. Nosotros como Guardabosques nos dedicamos básicamente a leer no solo libros, sino también el mundo. O sea, de hecho, nosotros lanzamos un pequeño manifiesto donde decimos que la lectura no solamente son los libros, también son las series de televisión, también los videojuegos, también los cómics, también el manga, o sea, lo es todo, francamente. Entonces, una de las cosas que, o sea, cuando Daniel nos invita y les digo a los compas que vamos a dialogar en todo el asunto, la neta sentimos miedo por esta onda de las autoridades, de, bueno, o sea, realmente, o sea, por supuesto Daniel nos dice, pueden decir lo que piensan, pueden decir lo que sienten, está bien, pero justamente hay algo en nuestra educación justamente que dice, realmente te conviene enojar a las autoridades, realmente te conviene decir o sea, lo que piensan realmente. Entonces, bueno, o sea teníamos estos miedos francamente, pero bueno, o sea, con la insistencia de Daniel, decir, bueno, ok, vamos a poner en orden lo que pensamos, vamos a poner en orden lo que sentimos. Nos la pasamos discutiendo en Facebook, pues bueno, o sea, no nos podíamos ver, entonces bueno, así es como dialogamos francamente. Y una de las cosas con las que quisiera justamente comenzar es que empezamos a leerlo como eso, como cartas, como algo literario. Entonces, cuando nosotros vemos cartas, tenemos la expectativa de que va a haber una correspondencia, que va a haber un diálogo, que va a haber experiencia, que va a haber intimidad. Si hay algo que justamente a muchos de nosotros nos gusta como lectores de cartas, es ese sentimiento de intimidad, ¿no? O sea, que es entre tú y yo y nadie más. Y sí sufrimos un poco porque, pues por un lado, o sea, la joven es encantada no existe en el libro. Entonces justamente nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo serían las respuestas de esta chica? ¿Qué preguntaría esta chica? De hecho, una de nuestras compañeras, Janet, que no pudo venir, tenía la intención justamente de escribir una carta en respuesta a la primera, para tratar justamente de dialogar con esta experiencia, pero bueno, o sea, justamente muchos de nuestros compañeros no pudieron venir por trabajos y toda la vida de estudiante, ¿no? Básicamente. Y entonces, seguimos leyendo y encontramos más este discurso que parece más la clase de civismo que experiencia. Y entonces, bueno, o sea, eso en general a nosotros, solamente nosotros, no sé otros, nos causó cierto malestar por eso, porque esperábamos conocer a la persona, no tanto recibir lecciones. Porque bueno, o sea, estamos más o menos acostumbrados a escuchar lecciones de civismo, ¿no? De que, bueno, o sea, es que la democracia es esto, es que es importante por esto. O sea, no es que no lo entendamos o que no nos parezca valioso, pero ese lenguaje ha sido ya tan institucionalizado
institucionalizado que no entra. Y entonces, lo que al menos a nosotros en particular nos entra es la experiencia. Es hasta, bueno, menos particularmente yo, hasta la carta 12, donde realmente siento ese diálogo con la experiencia. Cuando encuentro realmente a la persona, a José Woldenberg, hablar desde su experiencia, desde sus emociones, desde sus afectos. Y entonces, bueno, empiezo a ver de manera diferente el discurso. Lo anterior me cuesta más trabajo por eso, ¿no? Porque me parece la lección. No sé si ahorita alguien más sería... Hola, yo también me llamo Rafael, mi colega Rafael Mondragón. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí acompañándonos en esta charla que estamos teniendo con José Woldenberg. A mí me gustaría rescatar dos puntos muy importantes que ahorita ya surgieron. El primero, que es que sí, justamente nosotros nos encontramos con ese pequeño obstáculo, llamémosle así, de que, bueno, nos hizo trabajar un poco la imaginación en cuanto a que solo, bueno, un pequeño spoiler, como le dicen ahora, solo obteníamos cartas en este caso del escritor, explicándonos diversos puntos sobre política y la democracia, obviamente. Y algo que justamente Aurea fue lo que me hizo tomar el micrófono, fue que sí sentimos que hizo falta esa conexión de yo como persona que viví, como comentaba, la vida de universitario en los años 70, con todas las referencias que tenemos de esas épocas, del movimiento del 68, del movimiento de los 70, todo ese llamémoslo, esa combatividad que se daba en esos años, pues a nosotros sí como que nos, o bueno, quizás a mí en lo personal, sí sentí que le faltó a las cartas, ¿no? Y la otra parte era con respecto a la rabia y el descontento que ya habíamos mencionado por acá, que sí justamente, y esto me lo hacía notar un profesor de CCH, de CCH Azcapotzalco, y él me decía, oye, pues es que yo veo que de 2, 3 generaciones para acá, los jóvenes están llenos de rabia, ya sea por redes sociales, por los mismos pasillos de la escuela, ellos mismos viven con un descontento, no sé qué hacer. Entonces a mí me decía, pues tienes una tarea muy importante, él lo busques, y pues creo que ahora nuestra tarea es buscar lecturas, remitirnos a la historia, claro que es un punto también que me gusta del libro, que sí incluye algunos puntos de la historia. Obviamente no es un libro de historia, no profundiza tanto, pero sí tiene esa esencia para poder empezar a echar a volar la inquietud como jóvenes, que pues es lo que nos caracteriza, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es intentar, digamos, a ver, porque dijeron varias cosas. Primero, decía Aurea que le había generado una cierta incertidumbre hablar con una autoridad. No, lo que no tengo que decir es que yo no soy ninguna autoridad, ni pública ni privada, ¿verdad? Yo soy profesor universitario y a eso me dedico. Entonces, eso se puede, digamos, despejar fácilmente, ¿no? Ojalá podamos tener una plática entre iguales. Segundo, lo que dice ahora es cierto, no puedo contradecirlo, pero en efecto el libro está hecho, el libro son las cartas que van de aquí para allá y no hay cartas de allá para acá. Y en ese sentido, pues es un monólogo. El formato no es un formato original. Al final del libro incluso digo que está inspirado en un libro de Christopher Hitchens, que precisamente lo que hizo fue redactar una serie de cartas a un joven descontento, rebelde, no me acuerdo cómo se tradujo ese libro. Y la intención, pues es eso, ¿no? Tratar no
no tanto de trasladar una experiencia, sino una reflexión. Déjenme tratar quizá de explicar cuál es la intención básica. Yo sí creo que si uno se fija, pues en efecto ahí está la rabia y allá está el descontento, y que hay nutrientes de esa rabia y de ese descontento. Lo que a mí me preocupa es que esa rabia y ese descontento puedan acabar tirando al niño con el agua sucia. Es decir, que no sea, esa rabia no sea suficientemente analítica como para distinguir qué vale la pena reformar, qué vale la pena mantener, y que se crea que todo esté en el mismo terreno, para que esto no suene demasiado conceptual, si es que lo es. Yo quiero que en México, dentro de 20 años, o 30 o 50, sigamos teniendo elecciones, partidos, fenómenos de alternancia, congresos equilibrados, gobernadores que tengan que coexistir con presidentes municipales de diferentes partidos, y quiero que se vayan expandiendo las libertades. Es decir, eso no lo quiero tirar a la basura. Por muy desgastados que estén los partidos políticos, eventualmente surgirán otros. Es decir, aquellos que no se identifiquen con las actuales ofertas, ojalá construyan sus propias alternativas, pero creo que eso hay que preservar. Ahora, ¿qué hay que desterrar? ¿Qué es lo que hay que combatir? Pues por supuesto la corrupción, la espiral de violencia, por supuesto necesitamos una política económica de nuevo signo, no como la que se ha llevado a cabo en los últimos años. Necesitamos hacernos cargo que la falla fundamental de nuestra convivencia es la desigualdad, y eso, la desigualdad no se forjó ayer, es ancestral. Es decir, antes de que México fuera México, la desigualdad ya existía. Bueno, todo eso hace muy difícil la convivencia. Entonces, el llamado que hay ahí, pues es un poco a discernir. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en el mundo son la aparición de discursos antipolíticos que precisamente asentados en ese malestar y explotando esa rabia, la conduce por lo que yo considero, pues, una vereda que no me gusta nada. Retomo la última frase de mi intervención, es decir, el fenómeno Trump. Trump, nos guste o no, obtuvo 60 millones de votos. ¿Cómo lo hizo? Explotando un lenguaje misógino, racista, barrio bajero, que conectó con un electorado que seguramente estaba indignado, rabioso, molesto por la pérdida de empleos, etcétera, etcétera. Entonces, la rabia puede entenderse, pero hacia dónde se orienta esa rabia es lo que a mí me preocupa. Y no es un fenómeno exclusivamente de los Estados Unidos. Si ustedes voltean los ojos, bueno, nos informaron hace unos días de una marcha en Polonia, ¿no?, enorme, de varios miles de personas que clamaban por una Europa blanca y católica. Bueno, un discurso de ese tipo a lo único que va a llevar es a una escalada de violencia y un acoso sobre las minorías terribles. Entonces, guardando todas las proporciones, esa es un poco la... Ahora, no es aquí mi trayectoria, ni esa era la intención. Si a alguien le interesa, yo tengo un muy viejo libro que se llama Memoria de la Izquierda, en donde, bueno, pues ahí están más o menos contadas mi experiencia como sindicalista, ¿no? Yo soy fundador del Sindicato de Personal Académico de la UNAM, luego del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, y ahí más o menos está la cosa. Bueno, no más o menos, ahí está. Y mi paso también un poco por los diferentes intentos de formar partidos de izquierda, desde el MAR, el PSUM, el PNS y el PRD, está precisamente en otro texto que se llama El Desencanto. Es decir, estoy utilizando lo que dicen los compañeros para hacer un comercial. Es decir, tú eres uno de los desencantados. Sí, pero ese era un libro, pero ese era un desencanto por una cierta izquierda. Y aquí es un desencanto, digamos, a lo que se refiere después a un desencanto con la democracia, o para decirlo de manera más leve, y ahí se acudiendo a una autoridad, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hace 13 o 14 años
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el momento de mayor júbilo en América Latina, porque se habían restablecido los sistemas democráticos, se habían creado los sistemas democráticos, y sobre todo las dictaduras militares habían ya desaparecido del todo. O sea, en ese momento de júbilo, decía el Perú, cuidado, porque el desafecto y el malestar que hay con los partidos, con los políticos, con los gobiernos, que es un malestar en la democracia, se puede convertir en un malestar con la democracia. Y es muy probable que estemos transitando hacia allá. Y esa es la preocupación. ¿Alguien quiere ustedes hablar? Yo querría pero... Bueno, en mi escuela, estoy en el CIME Zacatenco, es ingeniería. Muchos de mis compañeros platican algo así sobre qué piensas de la democracia. Y en su mayoría me dijeron, pues sería perfecto, pero no me interesa para nada ahorita, solamente quiero mejorar yo mis estudios para mejorar el país. Diciendo que todo lo que es política es estúpido y para retrasados. Ellos lo tomaban de esa manera, como que no sirve de nada lo social ni lo político. Para mis compañeros de ingeniería todo vamos hacia adelante, hacia el progreso, hacia la ciencia. No sé usted qué piensa sobre ese tipo de pensamiento que es destructor de la democracia, de alguna manera. Es como de la tecnocracia. Sí, bueno, yo creo que hay quizá incluso una hegemonía del pensamiento individualista, que es, en resumen, pues sálvese quien pueda, o cada quien rásquese con sus propias uñas. La primera carta de esto son notas que tienen que ver con si uno participa en la vida pública o no participa en la vida pública. Y hay muchos elementos que creo yo con justicia llevan a los jóvenes a apartarse de la vida pública. Sí, bueno, la política es algo ajeno. Es un mundo donde lo que priva es la corrupción, carente de sentido, como decían sus compañeros, y demás. Bueno, la argumentación que hay en la primera carta es que participar en la vida pública enriquece la vida pública. Es decir, cuando uno sale del inserto de la vida privada y se organiza por una causa o milita por una causa, cuando tiene una agenda y una serie de reivindicaciones, la visibilidad, digamos, lo que uno ve es mucho más amplio. La vida se hace más rica, más poderosa, más luminosa. Y hay quienes dicen, ahí me pongo con eso en la primera carta, desde el Rational Choice, que tratan de explicar por qué la gente no se involucra en las causas colectivas. Y los del Rational Choice dicen, pues ¿para qué? Mejor me quedo viendo los toros desde la barrera y lo que logre esa movilización, esa causa, digamos, algunos de esos beneficios me llegarán a mí. Es decir, sin hacer ningún esfuerzo, puedo ser un usufructuario de esos beneficios. Bueno, yo sigo un autor norteamericano, trabajó mucho en América Latina, Albert Hirschman, yo se lo recomiendo muchísimo, que decía, es que la gente del Rational Choice no entiende nada. Porque quien milita, quien está en una organización, quien hace una marcha, está en una huelga, hace un sit-in, etcétera, etcétera, la recompensa está en la propia participación. Claro, la mayor recompensa es que la causa que uno echa a andar, pues logre sus objetivos. A eso se involucró. Pero incluso si no la logra, la vida se hace mejor, se establecen nexos de amistad, de solidaridad, de camaradería, y esa vida, digamos, se hace más intensa, más digna de ser vivida. Por eso digo yo, participar tiene sentido por el solo hecho de participar. Siempre está la incertidumbre de a dónde llegará la causa en la que uno milita. Nadie puede certificar que esa causa va a prosperar. Pero incluso si no prospera, digamos que uno se da de topes con la pared, el esfuerzo valió la pena, porque enriquece la experiencia propia. Porque yo creo que ese es el primer, digamos, escalón de la discusión, si se participa o no. Yo te digo, bueno, aquel que se repliega hacia la vida privada, pues tiene todo el derecho.
yo no me atrevería, digamos, a juzgar a nadie que simple y sencillamente decidiera, pues, darle la espalda a la vida pública. Pero yo creo que esa persona se está perdiendo de algo mucho, muy importante, que sin duda alguna enriquecería su propia existencia y su propia biografía. Pero pues, seguramente sobre ese tema. Bueno, en esta visión como de hay rabia y el descontento que no se está llevando como de una manera objetiva o canalizada hacia un fin, pues yo discerniría un poco, porque yo he visto a muchos jóvenes que con toda esta rabia o con todo esto que sienten, o sea, con cualquier sentimiento que sea poner, o sea, sí, yo creo que sí se está canalizando como de una manera positiva. O sea, por ejemplo, tenemos a los colectivos, bueno, hablando un poco de género, de esta parte de género, tenemos a los colectivos feministas que se han formado y que pues también ha habido un auge del feminismo aquí en México. Entonces, mucha de esa rabia que sentimos, las mujeres en los colectivos, o sea, sí, yo creo que sí se ha canalizado de una manera positiva. Ellas estuvieron muy presentes en lo que fue lo de Chimalpopoca, en el 19S, y también no solamente se centraron en eso, sino estuvieron ayudando en muchos espacios. Y a partir también del terremoto, bueno, hubo un cambio en la vida, pero también como que este constructo que se tiene en nosotros, de los jóvenes, se derribó, porque se nos tenía como que éramos muy egoístas, como que estábamos muy metidos en lo personal. Y se derribó, o sea, nosotros estuvimos en las calles, estuvimos ayudando de muchas maneras, pero también está como esta otra visión de que lo personal también puede ser político, que es lo que pasa justamente con el feminismo. Y la violencia sí, o sea, está al lado. Yo tengo un taller de género en el y bueno, enseñaron como un término y ayer lo volví como a ver, que es la necropolítica. La necropolítica también es como este mensaje que nos lanzan a las mujeres de que no valemos nada. O sea, nuestros cuerpos aparecen en las calles, con señales de violencia, en la vía pública, y sin embargo, el gobierno, o sea, viendo como toda esta problemática que se está suscitando y que va en aumento, no está haciendo nada. O sea, ahí también está como tomando esto de que nos está descartando vilmente y pues ahorita no estamos valiendo, pues. Entonces, creo que ese es como un problema a lo que se enfrentan y que no le están subiendo como demasiada atención. Entonces, yo creo que toda acción que esté fuera del gobierno, o sea como política. Ajá, exactamente. Creo que esto es como un tema muy importante que tomar, porque a pesar de que la alerta de género se ha levantado en muchos estados, en Puebla, en Ciudad Juárez, sigue sin haber atención. Entonces, yo creo que también lo personal puede ser político. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Quizá lo primero que hay que decir es que toda generalización acaba siendo un error. Ni todos los jóvenes están replegados hacia la vida privada, ni todos los jóvenes, digamos, están movilizados o actuando a favor de alguna causa. Eso, ¿no? Quizás sea lo primero que hay que establecer, aunque quizás sea una obviedad. Ahora bien, ¿quiénes han sido aquellos que han logrado transformar, aunque sea alguna franja de nuestra convivencia? Solo aquellos que se han organizado, que han hecho un diagnóstico, que han hecho una propuesta y se han movilizado. Siguiendo en el caso del movimiento feminista, la despenalización del aborto en la Ciudad de México, simple y sencillo, no se puede explicar
sin el esfuerzo y la movilización que hicieron varios colectivos de feministas a partir de los años 70. Si ellas no hubieran levantado esa bandera, si no hubieran dicho que no le correspondía ni al Estado, ni a la Iglesia, ni a la familia decidir sobre el cuerpo de las mujeres, si no hubieran puesto sobre la mesa la idea de que ellas tenían el derecho a decidir, si no hubieran tejido una red de relaciones con abogados, con médicos, con biólogos, si no hubieran ido a la asamblea de representantes entonces, es decir, si no hubieran hecho política, esa reivindicación simple y sencillamente no se hubiera abierto paso. Entonces, tiene mucho sentido que cuando uno, digamos, tiene un diagnóstico como usted, que creo que es correcto, que hay una situación en la cual existe acoso, violencia, incluso asesinatos contra las mujeres que se documentan todos los días, pues ahí hay, de ese diagnóstico prácticamente se desprende una agenda. Y si las organizaciones de mujeres, y no solo de mujeres, logran crear un contexto de exigencia a las instituciones públicas, es probable que estas instituciones públicas se vean obligadas a reaccionar de mejor manera, porque la inercia no lo va a hacer. Miren, se pueden poner varios ejemplos en este terreno. Ustedes hoy saben que existe alguna cosa que se llama acceso a la información pública. Ya hay una ley. Ustedes pueden ir a cualquier dependencia pública y pedir información, y si esa información no se las dan, pueden ir al INAI, y el INAI puede obligar a esa institución a darles esa información. Pues, bueno, esa es una rutina hoy. El asunto es que es una rutina que se inauguró hace 13, 14, 15 años apenas. Aunque parezca increíble, hasta antes de esa ley, la información pública se manejaba como si fuera información privada, de manera discrecional por cada uno de los funcionarios. Y hay decenas de casos que pueden ilustrar cómo un funcionario público llegaba a un determinado cargo y ni siquiera él encontraba archivos previos. Bueno, allá hay un cambio. ¿Cómo sucedió ese cambio? Cayó del cielo, un día el presidente de la República amaneció iluminado y dijo, hay que hacer. Claro que no. Es decir, hubo un núcleo original de académicos y periodistas que se reunieron, empezaron a trabajar, propusieron una ley, hablaron con los partidos, aparecieron en los medios, en radio, en la televisión. El sentido común instalado hasta ese momento era, bueno, pues esa información que manejan las dependencias acabó siendo una ley y con todas sus deficiencias, hoy cualquiera de los que estamos aquí, sin necesidad de fundar y motivar nada, puede ir a una dependencia y pedir eso. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La rabia puede ser un motor de cambio muy importante, porque la rabia lo que está develando es una insatisfacción con el estado de cosas existentes. Pero ante eso hay muchas sombras. Ante esa rabia uno puede, insisto, recluirse en la vida privada. Ya sé que lo personal es político, etcétera, pero en el sentido de que le dé la espalda a la vida pública. Es decir, en ese sentido estoy hablando que cada quien, lo que señalaba el compañero que decía los estudiantes de ingeniería del poli, bueno, yo me voy a rascar con mis uñas, yo voy a salir adelante solo. ¿No? Esa es una reacción. Pero luego hay una reacción de participación. El asunto es cómo se participa. Porque lo que estamos viendo en muchos lugares del mundo es que hay, como usted lo dijo perfectamente bien, una participación, digamos, positiva, transformadora para bien. Pero estamos viendo muchos movimientos, digamos, profundamente xenófobos o racistas que están creciendo. Y esos también tienen rabia. Lo que pasa es que es una rabia mal dirigida. En vez de ir a las causas, digo yo, auténticas de su insatisfacción, pues se lanzan contra, en este caso, los migrantes. Ese es el triste y preocupante éxito del señor Trump.
Es decir, explotando esa rabia, esa insatisfacción, la condujo hacia el peor de los horizontes posible, porque en los propios Estados Unidos, donde el racismo no ha desaparecido nunca, por lo menos había un consenso en la política, en los medios, en Hollywood, etcétera, etcétera, de que caray, no se fomentara esa reacción. Y este tipo lo que hizo es, digamos, torpedear ese consenso y legitimar el discurso racista. Por eso, con eso que vimos en Charlottesville, que volvió a reaparecer el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera, no fue capaz el tipo ni siquiera de descalificar. Bueno, ya me fui a los héroes de Uber. A ver, querían hacer algunas preguntas, comentarios. Yo pido, tenemos poco tiempo. Yo un comentario sobre el libro, cuando me lo dieron lo llevé rápidamente a la escuela. Desde que mi círculo de amigos vio el título y vio democracia, me dijeron, no me interesa esto. O sea, fue un golpe muy fuerte saber que a un círculo de amigos no le gusta este tema. Ahora, recuerdo que desde niños nos enseñaban todo esto de la democracia como un juego. Entonces ahí estaba muy bien porque nos interesaba. Pero poco a poco fuimos creciendo hasta que en un momento un poco difuso nos establece bien, tal vez la adolescencia, perdimos ese interés, tal vez por las lecturas que tenemos gracias a las redes, lo que nos cuentan nuestros padres, nuestros maestros, y aparte por la separación que vamos teniendo cada vez con más edad sobre el tema. Por ejemplo, en la preparatoria yo fue la última vez que abordé un tema de democracia y civismo. En la carrera jamás, hasta que me dieron este libro volví a puntualizar ciertas cosas sobre la democracia y me hizo recordar también hace poco un proceso electoral a nivel institucional en donde estudio, en donde participamos muchas personas para mejorar las condiciones de nuestras escuelas. Y exactamente, como nos decía Aurea, al momento de nos presentaron que no fuéramos autoridades, nos empezaron a mirar mucho a nosotros y dijeron, es que ustedes quieren ser autoridades. Y en cuanto lleguen a ese poder que están buscando, que realmente no había un poder como tal, se van a olvidar de nosotros y no van a luchar por nuestros intereses. Entonces me hizo pensar mucho en qué momento de la juventud surge ese desencanto hacia la democracia. En qué momento exacto tal vez es donde existe este malestar que nos lleva a desinteresarnos totalmente a muchos jóvenes sobre este aspecto. Y también una pregunta que me surgió al leer este libro es ¿por qué publicarlo ahora? ¿Por qué en este momento de la historia de México, cuando estamos a menos de un año de las elecciones, cuando vemos que están pululando por todos lados dos candidatos independientes? Y si esto afecta de algún modo a la democracia o la hace más fuerte, de que exista tanto número de candidatos. Creo que la respuesta a su primera parte de la pregunta está en la misma pregunta, es decir, ¿por qué escribir este libro? Como usted dijo exactamente, pero exactamente. Es decir, está socializada la idea de que la fórmula de gobierno es intrascendente y que quienes entran al espacio de la política lo único que están buscando es satisfacer intereses personales. Y en el caso de que ustedes en la escuela voten por ellos, ellos se van a despegar de ustedes y van a ver por ellos y no por ustedes. Bueno, yo no lo podría haber dicho mejor que usted. Por eso precisamente este esfuerzo, porque no es intrascendente el sistema político en el que uno vive. Lo que sostiene el texto es que el único, en términos conceptuales, no digo que se ve tal cual en la realidad, pero en términos conceptuales, el único régimen de gobierno que intenta ofrecer un cauce para la expresión, para la recreación, para la competencia y la convivencia de la diversidad, es el régimen democrático. Es decir, en la premisa del régimen democrático, lo que está, digamos, en su código genético, está la idea de que la diversidad política, ideológica, de sensibilidades, de intereses, eso es parte de la riqueza de la sociedad y que hay que preservarla y ofrecerle un escenario para que se desenvuelva de manera pacífica.
Eso queda más claro si ustedes contrastan los regímenes democráticos contra los regímenes autoritarios o dictatoriales o totalitarios o teocráticos, que parten exactamente de la premisa contraria. ¿Cuál es esa premisa? Que hay un solo interés legítimo, que hay una sola ideología legítima, que hay un solo actor o conglomerado o sujeto político social legítimo, y a partir de esa consideración, pues entonces lo que se sigue es que quien no piensa, que se alinea conmigo, pues tiene que ser visto como un enemigo al que hay, o por lo menos, que marginar y en los peores casos que aniquilar. Entonces, yo sí creo que hay una superioridad ética y política del régimen democrático en relación a todos nosotros, y que ese es, desde mi punto de vista, una razón suficiente pues para defenderlo, para construirlo, para robustecerlo, o como ustedes lo quieran ver. ¿Por qué publicar un libro como este? Pues porque creo que, tal como sus compañeros en ingeniería y sus compañeros, pues hay una especie de indiferencia en relación a estos temas que al final puede acabar siendo muy perniciosa para todos. Pero, hombre, yo sé que un libro no va a cambiar la concepción, pero lo que sí puedo decir es algo que usted también señaló. Yo creo que en la escuela y en los medios de comunicación, por uno de los grandes medios de comunicación masiva, hay un muy débil esfuerzo, o quizá incluso ni siquiera un esfuerzo, sino un contraesfuerzo, en donde todo lo público se convierte en pasto del escarnio, cuando lo que necesitamos, creo yo, un país con los problemas, los rezagos, las tensiones que existen en nuestro país, es al revés, hacer cada vez más inteligible lo público, que se entienda qué se juega en cada momento, no solamente en cada elección, sino en cada discusión que se tiene, por ejemplo, en una Cámara local, o en el Congreso Federal, o en una iniciativa del Ejecutivo, más allá, digamos, de las descalificaciones gruesas, sino conocer lo que se está jugando. Y lo que está sucediendo, cuando yo oigo a algunos de ustedes, pues lo que escucho es que sí, en efecto, es una generación para lo cual lo político es algo lejano y ajeno. Y bueno, pues ojalá fuera algo cercano y propio, porque yo creo que hay que apropiarse de eso, es decir, que hay que participar, pero no quiero sonar como tiranetas, ¿no? O sea, cada quien hará lo que su conciencia crea que es lo correcto. A ver, vamos, Rafa, Aurea, para que justamente recuperando la última intervención. Sí, perdón. Recuperar la última intervención. Yo creo que una de las razones por las cuales justamente la política resulta tan ajena tiene que ver con un problema que es de interés de todos los guardabosques, tiene que ver con el adultocentrismo. Es decir, que en el momento en que uno es niño, en el momento en que uno es joven, no tiene la experiencia, no tiene el intelecto, no tiene la capacidad, no tiene las herramientas para poder afrontar una situación política, como si efectivamente el diálogo entre adultos y jóvenes no fuera ya político y la manera en que se dialogan no fuera político. Traje un poco, nada más rápidamente, un ejemplo. Este es un estudio que hizo la UNAM sobre las concepciones, expectativas que se tienen en torno a la niñez y a la adolescencia. Y aquí hay una gráfica que nos revela, el estudio se hizo, es una encuesta que se hizo a 1.500 personas a lo largo de toda la República, de 15 años para arriba. Y entonces, la pregunta es, en general, ¿qué tanto piensa usted que deberían tomarse en cuenta las opiniones de los jóvenes en las decisiones políticas que afectan al país? Solamente un 65% dijo que mucho, un 25.3% dijo que algo, un 6.9% dijo que poco, un 1.5% dijo que nada, y el 0.7 y el 0.1 dijo que no sabe o simplemente no contestó. Entonces, una de las
constantes que existen. ¿Recuerda cuánto fue el que dijo que sí? 65.5, o sea, poco más de la mitad de los encuestados dijo que mucho. Obviamente no está especificado en qué medida ni nada por el estilo, pero o sea, más bien mi punto al que quiero regresar justamente es cuando uno quiere, por ejemplo, hablar con los niños acerca de, por ejemplo, educación sexual, por ejemplo, de lo que pasa en sus escuelas, sus comunidades, es relativamente usual que los adultos digan, es que está muy chiquito para eso, no lo angustien, no lo estresen, ahorita no está preparada para eso. En el caso de los jóvenes es que, o sea, es que las hormonas, es que no, o sea, justo no estás preparado, no tienes discernimiento, no nos vas a repetir lo que te digan. Ciertamente, cuando los niños participan en movimientos sociales, típicamente se va a decir, está repitiendo lo que le dijo su papá, lo que le dijo su maestro, etc. Entonces, bueno, o sea, yo creo que eso es parte un poco del malestar. O sea, ¿por qué me repliego? ¿Por qué no me quiero enterar? Porque desde el principio me dicen que no lo haga. Porque me dicen, o sea, no tienes la capacidad para hacerlo. Entonces, bueno, o sea, es como este círculo vicioso. Uno entra en este círculo y entonces, bueno, poder salir de ese círculo también es complicado y tiene que ver justamente en cómo nos relacionamos con los adultos y cómo los adultos quieren, o sea, buscan acercarse a los jóvenes. Muchas gracias, Aure. Rafa, ¿tú querías decir algo? Yo quería regresar a algunas de las cosas que he escuchado, ¿no? Porque me parece que algunas cosas que planteaste ahorita complementan y enriquecen mucho lo que está en el libro, ¿no? Exactamente. Yo, una cosa que escuché, por ejemplo, y que me parece muy buena, pues es que la primera carta incluye un llamado muy respetuoso a organizarse y movilizarse. Y eso me parece fundamental en el contexto que estamos viviendo, porque permite, digamos, que uno más o menos se concilie con la democracia formal, ¿no? En donde hay un reconocimiento de ciertos derechos, pero no siempre hay condiciones para ejercerlos, ¿no? Entonces el puro reconocimiento formal pues, no basta, ¿no? Escuché también que nos estabas diciendo que los derechos ciudadanos se conquistan y se construyen y se defienden, y por lo tanto, pues digamos, si nos están diciendo que, o sea, es algo de lo que uno tiene que hacerse cargo. Y eso también me parece importante porque pareciera que muchos jóvenes que han tratado de abrir canales de participación, qué sé yo, el movimiento del 132, lo que pasó en Chimalpopoca el 19 de septiembre y en otros lugares, uno podría hacer como una historia de los últimos 10, 15 años de este país, desde la perspectiva de la manera en que los jóvenes han participado, por los canales que han podido, que les han dejado, y pareciera que un saldo de eso es como un sentimiento de que las instituciones parecieran a veces operar en contra de esos deseos de participación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que ese llamado a organizarse y movilizarse funcione? Yo lo que veo es una actitud muy respetuosa en el libro, un deseo de no tirar línea, una mirada también un poco irónica respecto de ciertos lenguajes más militantes que parecían dar respuestas muy fáciles de cómo hacer esto, ¿no? Pero yo no creo que se trate de tirar líneas, se trata de decir que hay un abanico de cosas que históricamente se han hecho y que vale la pena recuperar, ¿no? Y eso implica salir de una visión sobreinfantilizada de la democracia, ¿no? Y lanzo una pregunta también hacia los jóvenes de acá y de acá, ¿no? Porque me parece muy claro que los jóvenes que hoy intentan organizarse y participar, lo están haciendo luchando contra una serie de discursos que dicen que los jóvenes son otra cosa, ¿no? Yo ya estoy bastante harto de eso, ¿no? Los millennials, que es una cosa que se inventaron los que no eran jóvenes para decir lo que eran jóvenes, como antes la generación X, y en los 60 también se decía de los jóvenes que una serie de cosas que no eran, ¿no? Que si son individualistas, que solamente piensan en su ombligo, que solamente piensan en sexo, que si se drogan, ¿no? O sea, hay una serie de discursos que ha construido la industria cultural para demostrar que los jóvenes no tendrían por qué estar acá, ¿no? Y me parece que hay una lucha por parte de muchos jóvenes contra esos discursos que va paralela a la lucha por participar. Y me parece que eso es algo quizás de lo que vale la pena hablar, porque tiene que ver con darle contenido a la democracia. Una última notita. Yo me siento mucho en este último año viviendo en una época como la anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O
O sea, veo un crecimiento de discursos muy cercanos al fascismo, un sentido común muy conservador, muy reaccionario, muy intransigente, y sigo con Hirschman, ¿no? Y también un discurso muy cercano al fascismo, que pareciera ser una respuesta a la incapacidad de hacer cambios en las estructuras. Y ahí sí vale la pena defender la democracia, pero eso hay que decirlo, ¿no? O sea, si nos estamos parando frente a algo parecido al fascismo, es distinto pararse frente al desencanto, ¿no? Porque ya sabemos lo que fue el siglo XX para muchas minorías, una experiencia totalitaria de ese tipo. Pues, bueno, por partes. Sobre el tema del adultocentrismo, yo creo que sí vale la pena distinguir entre niños y jóvenes. Porque yo sí, bueno, a lo mejor por mi edad, pues yo creo que sí, los niños sí requieren de un cierto tutelaje. Y no es cierto que todos los temas se puedan discutir con niños de 4 o 5 años, porque en efecto pueden tener incluso un impacto negativo. Es decir, creo que sí es necesario protegerlos de alguna información que puede sacudirlos y dañarlos. Pero por supuesto con los jóvenes es otro asunto. Eso, es más, los datos que daba ahora a mí no me parecieron tan mal. Digo, porque la pregunta era, fíjense, ¿qué tanto deben tomarse en cuenta las opiniones de los jóvenes? El 65.5 dijo que mucho y el 25, ¿no? Algo así, dijo que algo. Es decir, es casi el 90%. Y en los 70 esto no hubiera sido. No, bueno, ya no, lo que quiero decir es, a ver, además en estas encuestas yo no creo, no es que no crea, no es que no las hayan hecho con profesionalismo y bien, pero siempre que uno pone al encuestador ante preguntas de este tipo, hay la respuesta políticamente correcta y esa se activa casi en automático y entonces los porcentajes suelen ser mucho mayores que lo que realmente piensa la gente, ¿no? O sea, pero bueno, lo que sí es cierto es que solo los jóvenes van a poder transformar eso, o sea, es la organización, es la participación, es tener una agenda propia, es tener una serie de reivindicaciones y también de iniciativas los que nos va a poder colocar en el centro del debate político en el sentido más amplio del término, del debate público. Y yo creo que la lectura que hace Rafael, pues en efecto es la correcta. Uno a uno difícilmente puede incidir en la vida pública. Por eso la organización. Y ahora que mencionaron lo del 132, recordemos que fue un movimiento no solamente poderoso, sino que sí tuvo un impacto mientras duró. ¿A qué me refiero? Recuerden cómo transcurría el proceso comicial del año 2012. Parecía que no se movía ni una hoja de un árbol. Y cuando apareció el movimiento 132, el asunto se puso interesante, tenso. Las universidades públicas y privadas empezó a discutir quiénes eran los mejores o peores candidatos, por quién había que votar. Yo estoy convencido que parte de los resultados del 2012 tienen que ver con el impacto que tuvo el 132, pero no solo eso, junto con su descalificación a la candidatura de Enrique Peña Nieto, junto con eso, pusieron sobre la mesa el tema del comportamiento de los medios masivos de comunicación. Y a querer o no, después de eso, cuando vino lo del Pacto por México, etcétera, etcétera, el asunto de los medios masivos de comunicación estuvo ahí. Bueno, cada quien podrá tener el juicio que quiera sobre las reformas en esa materia, pero por ejemplo, una de las derivaciones de esa reforma es que se llegó al acuerdo que tenía que haber más emisores tratándose de televisión. Y bueno, hubo una serie de licitaciones y hoy hay más emisores. El problema es la bajísima calidad de esas emisiones, pero eso ya es otro problema, ¿no? Pero hasta ahí hubo un impacto. E incluso estaba el compromiso que no se ha cumplido, de fortalecer y ampliar un sistema público de comunicación. Público, no gubernamental. Y pues ahí sí no hemos visto nada. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? El 132 ahora, bueno, es historia.
que fue la movilización y la organización la que hizo, pues digamos, que muchos jóvenes entraran a influir en la vida pública. Y yo digo, independientemente de hasta dónde hayan llegado, yo creo que cada uno de los jóvenes que participó en aquellas marchas, en aquellas asambleas, en aquellas discusiones, en la elaboración de los textos y demás, ya adquirió un bagaje que lo va a acompañar a lo largo de su historia. O sea, incluso en esos términos, esa militancia, esa participación deja un sedimento que vale la pena. Entonces, bueno, lo último que decía Rafael, eso es quizá lo más preocupante, ¿sí? Lo que estamos viendo en muchos países del mundo es el resurgimiento de un ultranacionalismo con tintes racistas y xenófobos, y que puede poner en acto, pues sí, algunas de las peores pulsiones que hemos visto a lo largo de la historia, que es convertir a un grupo étnico, religioso, grupo social, etcétera, etcétera, en el chivo expiatorio de todos los males, ¿no? Culparlo de todos los males y arremeter contra ellos. Y por supuesto, creo que lo dijiste muy bien, pues contra eso lo que tenemos es la democracia, es decir, un espacio donde todos podamos coexistir de manera pues, medianamente armónica. Bueno, yo creo... ¿Hay tiempo? Perdón. ¿Hay tiempo? Quería decir, José, algo. Sí, es que como me habías dicho que iban a hacer... A ver, ¿tú quieres hacer una pregunta? Sí. Bueno, sería más, no tanto como preguntas, sino voy a tratar de lanzar unos pequeños buscapiés, a ver a quién le llega. Son tres situaciones. La primera, creo que sí es algo que rescataría del libro, que nos incita a organizarnos de manera responsable. Creo que es algo que sí me llamó mucho la atención, y que lo haga desde el inicio del libro, ¿no? Que te llame a participar, a sumarte, a no hacerte ajeno a... Ahora el punto también, José, creo que, bueno, para mí, bajo mi concepción, es debido a la mala información que existe ahora, ¿no? O a la sobreinformación que existe en los medios. Quizá eso puede ser una de las razones por las cuales ahorita se esté desatando tanto esa problemática. Y claro, nosotros como jóvenes pues tenemos que empezar a ver cómo erradicarla bajo los principios de la democracia, ¿no? Otro punto también que me gustaría rescatar es la pregunta que nos hizo mi tocayo, que era cómo nos sentíamos nosotros con respecto a si en verdad nos hacían partícipes de las situaciones. En lo personal, yo soy estudiante igual de universidad, yo estudio en la UNAM, y sucede lo que mis dos colegas ya han comentado, ¿no? Las autoridades pues nos toman como algo que no tienen por qué estar opinando, ustedes no pueden participar aquí pues porque son estudiantes, y ustedes cómo van a conocer por ejemplo, de temas de seguridad, ¿no? Ustedes qué van a conocer pues de la elección del nuevo director, ¿no? Y cuestiones así que pues a nosotros sí, pues nos, voy a utilizar la palabra, nos bajonean, porque pues no nos dan esa intención de participar, no nos incluyen, somos excluidos, y es lo que la comunidad en mi escuela siente, ¿no? El que pues no la toman en cuenta, pues para qué participo si ni van a hacer nada, ¿no? O sea, si ni van a tomar en cuenta mi opinión. Y yo creo que eso es lo que me gustaría rescatar. Y algo que sí quería preguntar así directamente era, bueno, no es un manual y yo sé que no hay fórmulas, pero ¿cómo podríamos iniciarnos a la vida pública? ¿Cómo poder empezar a organizarnos? ¿Cómo poder empezar a generar estos debates? No sé, que ahí quien la quiera rescatar. José. A ver, sobre el tema del extremismo y demás, yo creo que atribuírselo a la mala información, sin duda eso influye, pero yo no creo que eso sea la causa fundamental. Yo creo que estas cosas hay que verlas de frente y sin afecto. Vuelvo a poner el ejemplo de los Estados Unidos.
el racismo y la misoginia estaban presentes. No las inventó Trump. Trump lo que hizo fue conectar con eso y darles y ofrecerles carta de naturalización. Eso es lo más preocupante y quizá también lo más triste. Es decir, darnos cuenta de que esas funciones están ahí vivas y que precisamente hay que combatirlas. Pero que alguien puede conectar, explotarlas y ganar. Es decir, que esos asuntos no están resueltos de una vez y para siempre, por desgracia, mejor, pero que así son. Y por eso mismo, pues hay que dar un combate contra esas posiciones. Lo que señala que sucede en su escuela, creo que está ligada con la última pregunta. ¿Por dónde empezar? Pues yo empezaría por ahí. Es decir, si no los toman en cuenta y si creen que no tienen derecho a opinar ni a inmiscuirse en los asuntos que a ustedes mismos les competen, pues la única manera de darle la vuelta a eso, imagino, pues es construir una organización estudiantil representativa que haga que la voz de ustedes se escuche porque se escucha. Pero claro, si cada quien está aislado, si cada quien va a la suya, pues es muy probable que las autoridades simple y sencillamente no tengan por qué tomarlo en cuenta. Es la organización la que multiplica la fuerza y la presencia. Creo que por ahí ve el asunto. Ahora, también vale la pena reflexionar en lo siguiente. No toda autoridad es autoritaria. Y una cosa es ser antiautoritaria y otra cosa es ser inercialmente antiautoridad. Voy a poner dos ejemplos, si se quiere, de caricatura, ¿no? Es decir, en este asunto de la participación, si uno va a elegir a los representantes estudiantiles, pues por supuesto que tiene derecho a elegirlos, y el que diga que no, pues es un autoritario, ¿no? ¿De dónde va a salir la legitimidad de esos representantes? Pero en un quirófano, pues seguramente nadie está esperando una participación igualitaria y paritaria, o sea, uno se pone en manos del cirujano y del anestesista y se acabó, ¿no? Es decir, hay autoridad, una autoridad que deviene del conocimiento y de la destreza profesional, y nadie le va a estar, creo yo, regateando el derecho que intervenga sea el cirujano. Sé que es de caricatura, pero a veces en muchos asuntos queremos intervenir cuando en efecto son, digo yo, pues asuntos de especialidad. Por ejemplo, yo creo que en el gobierno de las facultades escuelas debería haber una representación estudiantil, pero soy de la opinión, pues me chifla, que si se va a hacer un nuevo plan de estudios, pues ahí lo que deberían estar son los profesores más conocedores de la materia, que conozcan la bibliografía, las diferentes corrientes de pensamiento, etcétera, etcétera. Y es muy probable que un alumno de primer año, por eso que no pueden chiflar, pues tenga muy poco que decir por eso, muy poco que decir al respecto. Pero yo creo que el asunto tiene que ver con las áreas de la participación, pero ya me curé esa, así que digamos lo que quieran. Pero es que, bueno, por ejemplo, ahí en este ejemplo que pone, como por ejemplo de las escuelas y de los planes de estudio, yo creo que sería mejor, o sea, aún mejor, que existiera este vínculo entre maestros y alumnos, porque, o sea, ese ejemplo que puso es como muy verdadero. En mi escuela sucede algo similar. Estoy estudiando diseño en Bellas Artes y el programa de estudios es una cosa compleja, son muchísimas materias, es algo, me dijo apenas mi maestro de constructos, o sea, la carga de trabajo es muy violenta. Entonces van a hacer otra vez como el plan de estudios, pero no nos están tomando en cuenta nosotros. Entonces lo hacen como desde su perspectiva y muchos de los problemas o muchas de las asignaturas no están bien abordadas porque, o sea, alguien lo hizo hace muchos años creyendo en una metodología, implementándola, pero, o sea, los problemas, o sea, son N problemas, todo es como muy complejo y entonces no hay como este vínculo y están volviendo a hacer lo mismo. Ajá, están volviendo a hacer lo mismo.
Entonces, de no preguntarnos, de no dialogar. Entonces, yo creo que también una parte muy importante es como de construirse y también para tener en cuenta a los demás y para crear empatía. Bueno, no quiero que parezcamos autoritarios. Contesta si quieres. Me da muchísimo gusto. Yo soy de los que piensan que los libros son una parte de una conversación. Me da muchísimo gusto que esta conversación pues haya sido tan grata, que se hayan escuchado a los jóvenes. Yo sí pienso que ese 65% que pongámosle a la mitad no es poco y es históricamente relevante y se fue construyendo por un montón de jóvenes. Una de las cosas que este libro nos muestra es que todos estos procesos son procesos que se fueron construyendo, y una de las cosas que este libro intenta preservar es la memoria. La desmemoria es sin duda uno de los problemas más graves que podemos enfrentar en este momento, y justamente este libro la está combatiendo, ¿no? Me parece que tú preguntabas desde dónde se empieza, pues siempre hay un solo lugar desde donde empezar, que es desde donde estás parado, ¿no? Y me parece que parte de las cosas más importantes que podemos ver es que la democracia pues es una cultura, es una red de relaciones, es una serie de valores que hay que preservar y que no en todos los regímenes políticos se preservan. Entonces, puede ser que vivamos en distintas sintonías entre lo que la democracia política y representativa en las distintas instancias de gobierno, pero vivimos en una cultura que depende en buena medida de nosotros, que sea no solo democrática, sino informada, tolerante, respetuosa, informada, que me parece que es una cuestión importante. Bueno, José, no sé si quieres despedirte, me gustaría muchísimo que lo hicieras. Les digo que la biblioteca ya cerró hace como 45 minutos, pero pues sí, para mí es una noche importante. Concibo que la biblioteca es un espacio público donde se discuten las cosas públicas, y me da muchísima alegría recibir a Pepe Goldenberg, a su editor, Leonardo Balsa, que está por ahí, a cada uno de ustedes y a nuestro público, que pueden ustedes ver que no solo son jóvenes y que no es monolítico, sino que se expresa una diversidad de la que se enorgullece mucho la biblioteca de José. José, te dejo el privilegio de acabar. Muchas gracias, Daniel. Solo para agradecerles en primer lugar a todos ustedes por su paciencia, por su atención, por haber estado aquí, y ojalá pues se acerquen al libro, y a todos los compañeros, pues porque no hay nada mejor, repito, para un autor que encontrarse con personas que han leído y que han leído con intensidad y con preocupación y con espíritu crítico, pues un libro que de veras les estoy muy agradecido. Y pues a Daniel, no se diga, gracias por recibirnos en este maravilloso recinto que, hasta donde entiendo, pues realiza una serie de actividades de carácter cultural que ojalá se sigan repitiendo y expandiendo. Les deseo a todos pues, lo mejor, y otra vez muchas gracias. Buenas noches.